Hola, queridos estudiantes. Bueno, les he preparado este video para pues abordar algunas nociones generales que permitan ir abriendo el diálogo, la reflexión y en alguna medida contribuir a la comprensión eh, de esta materia de métodos en psicología 2, en donde iniciamos con un texto de María Luisa Tarres, eh, titulado Lo cualitativo como tradición, en donde pues lo que nos va a mostrar son estas tensiones que han existido entre el paradigma cuantitativo y el cualitativo, pues a lo largo de la historia y sobre todo pues específicamente a partir de la emergencia de las ciencias sociales. Un concepto importante con el que ella inicia y da apertura y que nos permite favorecer la reflexión y una reconfiguración o una nueva concepción o una resignificación es el término tradición. La ciencia tiene una larga historia, hundida pues desde siglos atrás, milenios, es milenaria la historia de la construcción de la ciencia en la humanidad, que generalmente pues sí, siempre vamos a sus raíces con los griegos, ¿no? Y todo el acervo que encontramos desde estos autores en distintas disciplinas cuando la ciencia no tenía divisiones. Un objeto de la naturaleza, un objeto de reflexión, siempre era visto desde desde distintas áreas, desde distintas concepciones, eh, lo cual pues claro que era una gran riqueza. Sin embargo, la acumulación también del conocimiento humano, la profundización del conocimiento en áreas específicas, fue decantando en la división de la ciencia. Los objetos de estudio se fueron complejizando cada vez más conforme la reflexión y la acumulación del conocimiento en la humanidad pues fue creciendo, ¿no? En el devenir histórico. Generalmente en la ciencia pues sí se habla de la tradición galileana, la tradición aristotélica, que tiene que ver con ciertos planteamientos que estos grandes pensadores realizaron, sobre todo en el campo de qué podemos considerar como un conocimiento verdadero. Y de ahí pues se van desprendiendo ciertas prácticas y formas de entender este quehacer, o sea, el quehacer científico. En la historia de la humanidad, hacia finales del siglo XVIII, con la emergencia de las ciencias sociales, pues empieza eh, el cuestionamiento y el debate de si estas ciencias llamadas sociales, por algunos autores llamadas ciencias del espíritu, ¿no? Como Disley, finales del XIX, o ciencias humanas, podían ser estudiadas, comprendidas, analizadas desde lo que era la tradición científica, que igual hacia finales del XVIII y principios del XIX, pues emerge el paradigma positivista, ¿no? Entonces, si vamos contextualizando y tratando de recuperar y reflexionar cómo fue siendo la emergencia y el devenir de la ciencia, y la emergencia en las ciencias sociales, y la emergencia de estas discusiones que antes no habían sido cuestionadas, al menos no desde una fragmentación. Bueno, pues eso es lo que se va construyendo como tradición. Y María Luisa Tarres nos dice, pero vamos a entender la tradición no como una cuestión rutinaria, como una pauta acartonada, mecanicista, sino la tradición como un ente vivo, como un ente que se va transformando y va a proponer este concepto de tradición reflexiva, ¿no? Entonces, esta tradición reflexiva lo que nos va a poner de relieve es un ente vivo, dinámico, que se cambia, que se transforma. Y esto nos va a permitir tener una concepción de tradición y de ciencia, o de la tradición en la ciencia, pues interesante, ¿no? Diferente, porque es no el acartonamiento al que a veces generalmente estamos como
como supeditados, ¿no? Pensamos en la construcción de la ciencia y en la metodicidad de esta como algo riguroso, como algo acartonado, como algo mecánico, paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Y de ahí no me muevo. Y la realidad es que la construcción de la ciencia no es así. Ni siquiera en el paradigma cuantitativo es tan acartonado. Siempre se requiere de una muy buena dosis de innovación, de creatividad del científico. Y muchas veces esto se invisibiliza, más cuando se tiene un abordaje epistemológico, que también, eh, antes de llamarse epistemología, porque la epistemología o ese término es más una invención del siglo XX, pues era la filosofía de la ciencia, ¿sí? Más que pensar desde esta metodicidad o más bien esta sistematicidad en la construcción de la ciencia, pocas veces se dice que realmente hasta la misma práctica metodológica requiere de una creatividad y de una innovación, de una invención del científico, que tiene que adaptar de alguna forma e ir construyendo su propio camino conforme va investigando. Entonces, realmente la tradición reflexiva es algo que tiene que estar presente en el quehacer de la hechura de la ciencia, de la construcción del conocimiento. No puede no estar. Sería prácticamente una investigación vacía. No me la imagino siquiera, no me la puedo imaginar sin esta dosis de la necesidad de la creatividad y de la innovación del científico. La ciencia, y cuando uno construye ciencia, ya sea desde un paradigma metodológico cuantitativo o cualitativo, siempre va a requerir de esta reflexión, de esta innovación y de esta creatividad del científico. Siempre va a tener que adaptar sus acciones con aquello que la realidad de su objeto de estudio le impone. Y esto no es privativo de las ciencias sociales o de las ciencias naturales. En ambos casos, esa realidad se impone. En el paradigma cuantitativo, bueno, se parte de cierta hipótesis que el científico espera, ¿no? Y busca comprobar, pero la realidad se le impone ya sea para que acepte esa hipótesis que planteó o ya sea para que la rechace, o medianamente la acepte y con el hallazgo de aquello que construya y descubra, pues tenga que hacerle ciertas transformaciones, ¿no? Entonces, realmente se habla de tradición porque dentro de la historia de la humanidad se ha ido construyendo una forma de cómo construir la ciencia. Se ha ido imponiendo y el científico se va supeditando a ciertos caminos y formas del quehacer científico. Pero la realidad finalmente siempre se va a imponer o siempre se debería de imponer al científico para que aquello que construya pues sea realmente verdadero o tenga cierta dosis de verdad, un conocimiento verdadero. Entonces, bueno, el primer punto que me gustaría dejar en claro y hacer énfasis es esta tradición reflexiva y dar cuenta que en la hechura de la ciencia y sus métodos de cómo generarla es un ente vivo, no es acartonado, es dinámico, se transforma. Cada científico que realiza una investigación y construye un conocimiento siempre tiene que poner una dosis particular dentro de su investigación, construida desde su imaginación, desde su creatividad, de su capacidad de innovación. Sin esta, la ciencia jamás habría avanzado. Si todo fuera mecanicista y no pudiéramos pensar lo impensable, como diría un antiguo profesor que en paz descanse, Carrizales, pensar lo impensable es lo que posibilita la construcción de lo nuevo. Y el hacer ciencia y en el quehacer científico siempre tiene que estar presente también en lo metodológico el pensar lo impensable. Es lo que ha permitido a lo largo de la humanidad generar nuevos caminos, métodos y formas de crear la ciencia. Y no solamente en la tradición cualitativa o en el paradigma cualitativo.
Esto también ha sido en el cuantitativo. Si no hubiese sido así, pues seguiríamos haciendo ciencia desde la tradición aristotélica, por ejemplo, o desde la tradición galileana. Nunca se hubiera dado cabida, por ejemplo, a la propuesta positivista, ¿no?, de Augusto Comte. Esto demuestra, o con estos datos lo que trato de mostrarles y demostrarles es cómo la ciencia es un ente vivo, dinámico, que se transforma y que es recreado y construido por cada científico en los distintos momentos de la historia y que hoy día se sigue transformando y se sigue modificando. Pareciera que no, pareciera que el método científico es único y que no ha sufrido ningún cambio y transformación, y no es así. La reflexión y las acciones de los científicos le han ido dando o le van dando cierta modelación propia de acuerdo a las investigaciones que van realizando. Ahora, con esto no quiero caer en un relativismo, no quiero decir tampoco que los científicos hacen lo que quieren y tienen un campo completamente abierto y diverso. Pensando aquellos que van sobre la tradición cuantitativa o en la cualitativa, hay ciertos consensos dentro de la ciencia que van regulando el quehacer científico. Si bien se pueden ir dando matices particulares, también hay algo esencial que prevalece y que incluso es común tanto en un paradigma como en el otro. Por ejemplo, en la construcción de una investigación cuantitativa o en la construcción de una investigación cualitativa, ambas van a partir de la problematización de la realidad, es decir, de plantear un problema. De plantear un problema que ellos ubican en su campo de estudio y que da pertinencia a la realización de la investigación que ellos pretenden desarrollar. A eso es a lo que me refiero, que hay elementos esenciales en el quehacer de la ciencia que sí se mantienen y que se sostienen más allá de la particularidad de la investigación. ¿Dónde es donde el mar se empieza a abrir? Bueno, el abordaje teórico. Todo científico debe marcar una línea de abordaje teórico que oriente sus acciones, que oriente su investigación. Y esto también es en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Pero ¿qué teorías se retoman? ¿Qué autores se retoman? Eso ya va a ser una particularidad de la investigación que se esté haciendo, que va a permitir que el científico delimite su postura teórica, epistemológica y metodológica. La hechura, la forma de implementar el método, puede ir, sí, de un paso 1 a un paso 2, pero también al final del día, la forma de aplicación, él podrá o ella podrá describir el procedimiento que siguió para darle rigurosidad y darle cierta confiabilidad y validez a su investigación, pero ese es particular. Finalmente también el científico tiene la opción y la oportunidad de innovar en el campo metodológico, siempre y cuando diga claramente, este fue el procedimiento que seguí, estos son los pasos que seguí. Y muestre, obviamente, pues las evidencias, los resultados y los hallazgos que pudo obtener a partir de esa implementación. Entonces, por eso es un ente vivo, porque cada autor que retoma algún método puede innovar ciertos elementos de este, y esto es lo que va dando el progreso de la ciencia. Desde una propia reflexión de sus acciones metodológicas a partir de los cuales se está construyendo el conocimiento, ¿no?, que está generando. Bueno, en las ciencias sociales, que de alguna manera con su emergencia van dando cuenta de una nueva necesidad de objetos de estudio con características particulares en su abordaje, en la que para algunos autores el método aceptado de manera tradicional, que es el naturalista, y que para el siglo XIX pues ya emergía con gran fuerza el positivismo, varios autores
ubicaban que este método no atendía las necesidades particulares de sus objetos de estudio. Y me estoy refiriendo a autores y científicos del campo de las ciencias sociales. Que el mismo Comte, en su filosofía positiva, habla de que no tiene que haber tal división de la ciencia, habla de la unicidad del método y da alternativas de cómo abordar estas ciencias que estaban emergiendo. Y hace su propia propuesta, por supuesto. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX pues va a generarse una gran polémica y van a haber defensores y detractores del positivismo. Van a haber quienes dicen que la propuesta de Comte es plausible y que no hay tal división de la ciencia y que no debe haber más métodos, que el método científico es suficiente para resolver y dar respuesta y poder conocer, ¿no?, a todas estas problemáticas y realidades sociales. Y hay detractores, hay quienes dicen que no es posible, que este método es limitante, que es muy mecanicista, que no puede dar cuenta de la complejidad de la realidad social y humana, y empiezan a emerger propuestas metodológicas que desde el parecer de estos autores son más cercanas y están diseñadas de una forma que sean adecuadas a estos objetos de estudio. Estas discusiones pues se dan a lo largo del siglo XIX, fuertemente finales del siglo XIX, el siglo XX, toda la primera mitad del siglo XX, pues es un apogeo impresionante de propuestas metodológicas que van a dar nacimiento a una diversidad y gama de estos métodos que hoy conocemos como cualitativos. Y vamos a encontrar dos posturas muy interesantes de sociólogos, emergen desde el campo de la sociología, que vienen descritos aquí por la autora Tarres, que es pues muy importante que los conozcan, porque son trascendentales en la epistemología de las ciencias sociales. Y nos estamos refiriendo a Emilio Durkheim y a Max Weber. Y tradicionalmente ellos van a sentar unas bases para estos métodos cualitativos, pero lo interesante que también quiero poner como un énfasis importante es que ambos autores aceptan la complementariedad, incluso la utilizan entre los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Sin embargo, la balanza, digamos, en el caso de Emilio Durkheim, se va a inclinar un tanto más hacia el paradigma positivista, un tanto más hacia esta postura más cuantitativa. Y en el caso de Max Weber, su balanza pues se va más hacia una postura hermenéutica y una postura pues que podríamos ubicar más cualitativa. Sin embargo, ambos logran llevar a un entramado de estas dos posturas metodológicas, que es algo pues interesante y que con eso posteriormente pues quiero aterrizar y llegar a ciertas conclusiones. En el caso de Emilio Durkheim, él va a dar un planteamiento sistemático en donde va a hacer una propuesta de estudio de ciencias sociales, particularmente de fenómenos de la sociología, en donde él va a defender la posibilidad de la generalización, que es una de las condiciones, de las características que el positivismo pues va a defender. Para el positivismo, un conocimiento que no es generalizable es un conocimiento que prácticamente no sirve o no sirve de mucho. Y entonces Emilio Durkheim pues va a hacer una propuesta de cómo estudiar los fenómenos sociales desde una postura pues positivista. Y entonces
va a presentar en su libro de las reglas del método sociológico la posibilidad de estudiar estos fenómenos desde un concepto que él llama hecho social. Y va en ese libro a tratar de mostrar y demostrar que todos los fenómenos sociales son hechos sociales y que desde ellos se pueden explicar estos fenómenos o cualquier problemática social que nosotros podamos abordar de manera objetiva. Y bueno, ahí va a dar ciertas pautas y formas de cómo llevar a cabo este tipo de estudios. Para él, el comportamiento humano responde a ciertas estructuras que están socialmente sostenidas. Es decir, la sociedad nos moldea como sujetos y prácticamente cualquier acción o cualquier acto de un individuo siempre podrá ser justificado, argumentado o se puede dar cuenta de ello desde el hecho social. La particularidad como tal no existe. Es como si las personas solamente fuéramos como peones dentro de esta estructura social que nos determina. Y nuestras formas de proceder, ser y valorar están determinadas por la estructura social en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Por estos hechos sociales que estamos circunscritos. Este señor Durkheim, pues desde la Francia, no el país de francés, va a hacer estas dilucidaciones. Y como sabemos, en los aires del tiempo, en la construcción de la ciencia, pues lo que está pensando uno en una parte del mundo también lo está pensando otro, quizás de otra forma, en otra parte del mundo. Y esto no fue la excepción, ¿no? Durkheim estaba desarrollando su planteamiento en Francia y Max Weber en Alemania estaba haciendo un planteamiento y unas reflexiones al respecto similares, pero con un abordaje completamente diferente al mismo tiempo, ¿no? Porque la mirada de Max Weber va a ir más bien desde el individuo. Para él, los individuos son los que van construyendo y determinando la realidad social. Y no tanto la realidad social va determinando a los individuos. Su abordaje va a ser más hermenéutico y él va a apostar más a realizar o desarrollar el conocimiento social desde la comprensión. Que sean los individuos que den cuenta de su realidad, su propia interpretación y a su vez, el investigador, el científico social, va a hacer una interpretación de esto que manifiesta el sujeto individual, el sujeto particular, y de ahí va a realizar su propia construcción. Esto es posible. Para Max Weber, el término, por ejemplo, de subjetividad, que pareciera que en la postura positivista es como, uy, subjetividad, aléjate, ¿no? Para Max Weber es un punto a favor. La subjetividad va a ser la que va a posibilitar que el científico social pueda comprender a su sujeto, al individuo, a partir de algo que se llama empatía. Si no pudiéramos empatizar con el dicho del otro, no podríamos comprenderlo. Entonces, cada sujeto puede manifestar su interpretación de la realidad. Y a partir de la subjetividad del científico y su capacidad de empatía es que le permite comprender aquello que está diciendo el otro. Por ejemplo, nosotros podemos entender a otro sujeto respecto a sus sentimientos amorosos y conflictos que puedan derivar de sus relaciones amorosas, porque nosotros también tenemos la capacidad de amar, porque nosotros también hemos vivido pues la complejidad que las relaciones amorosas tienen. Y me refiero no solamente a las cuestiones de pareja, ¿no? Relaciones amorosas que puede ser la relación de madre-hijo, hija, padre-hijo, hija, hermanos, amigos y por supuesto pareja. Entonces, la propuesta de Max Weber pues va en función más del individuo a lo social, ¿no? Y en ambas posturas, tanto en la de Durkheim como en la de Weber, hay cabida tanto para lo cuantitativo como para lo cualitativo.
ambos van a plantear que no hay una relación dicotómica, sino más bien complementaria. Lo advirtieron desde pues, la época en que ellos hacen sus planteamientos, finales del siglo XIX, primeros años del siglo XX. Y sin embargo, en el devenir del siglo XX pareciera que las posturas de lo cuantitativo y lo cualitativo se han hecho dicotómicas para algunas personas, ¿no? Hay un desdén de un bando y del otro de manera mutua. Los cuantitativos ponen en una cierta lupa de sospechosismo las metodologías cualitativas por tacharlas de subjetivas. Hay cierto sospechosismo en la veracidad de lo que están diciendo los autores que trabajan con este tipo de metodologías, en cuestiones donde se pone en duda pues, la confiabilidad y la validez de aquello que está dispuesto en esos saberes. Y entonces se van más hacia la búsqueda de generalizaciones, de evidencias objetivas, de datos duros, de datos cuantificables, ¿no? Y cuantitativos, estadísticos, en donde no entre esta subjetividad que es de temerse y sospechosa, ¿no? En el caso de los defensores de la tradición cualitativa, de la metodología cualitativa, la crítica que van a hacer hacia la metodología cuantitativa es que queda muy en lo superficial, que no profundiza en el conocimiento, que no profundiza en el fenómeno. Se queda en niveles muy por encima, sí, numéricos, que poco cuenta dan de la cualidad del objeto de estudio, que poca cuenta dan de realmente cómo es la cosa, ¿no? Entonces, finalmente hay autores que, así como Max Weber o como Durkheim, dicen, bueno, es que ambas posturas son necesarias y aportan conocimiento valioso del objeto de estudio. La realidad siempre puede ser abordada tanto por el método cuantitativo como por el método cualitativo. Cualquier objeto de estudio de cualquier ciencia, de cualquier naturaleza, puede ser abordada desde estas dos perspectivas. Incluso podríamos decir que un conocimiento no está del todo completo si no es abordado por ambos paradigmas, ¿no? Hay quienes llegan a sostener esta postura. También es relativa, ¿no? Yo considero que aunque un objeto de estudio sea abordado desde una metodología cuantitativa y luego se haga una investigación desde una metodología cualitativa, aunque se haga de esta manera, jamás agotamos un objeto de estudio. La realidad es tan compleja que siempre tenemos que hacer cortes y nuestro conocimiento de ella pues siempre va a ser limitado. Bueno, con estas reflexiones yo, a manera pues también de ir introduciendo la materia y los temas pues que vamos a estar abordando, que nos vamos a centrar sobre los métodos cualitativos, sin ser despectivos de ninguna manera con los cuantitativos, simplemente porque esa es la faena que nos ocupa en esta materia. Hacerles pues el énfasis, ¿no? Ustedes el semestre pasado estuvieron revisando la metodología cuantitativa y ahora pues toca ver estas otras metodologías cualitativas, ¿no? Acá la diferencia es que en la metodología cuantitativa pues es la unicidad del método, ¿no? El método científico, el método naturalista. Y en la metodología cualitativa nos vamos a sumergir en una diversidad de propuestas. Les decía yo, finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, sobre todo en la primera mitad, fue un boom de emergencia de diversas propuestas metodológicas, ¿no? La hermenéutica, que es como la madre de las metodologías cualitativas, pero que de ahí, de esa hermenéutica o de esas formas de hacer hermenéutica, pues se han devenido una serie de propuestas diversas, que hay autores que inscriben varios métodos dentro de la hermenéutica, como el interaccionismo simbólico, bueno, obviamente la tradición de hermenéutica dialéctica,
el análisis del discurso, como, o sea, como diversas formas de hacer hermenéutica. Está la fenomenología, que es un método cualitativo que sus ideas seminales para constituir este método pues las encontramos en Franz Brentano, que fue profesor de Husserl, pero finalmente quien desarrolla la propuesta metodológica de la fenomenología pues es Husserl, ¿no? Y por eso a él se le conoce como el padre de la fenomenología. Y que es un método que emerge en el campo de la psicología para dotar a la psicología de un método propio, de un método afín a la naturaleza de su objeto de estudio, que es el fenómeno humano, la psique humana. Y bueno, a lo largo del siglo XX pues emerge interaccionismo simbólico, me parece finales del 19 o muy principios del 20, con Schutz, va a ser una reconfiguración de la fenomenología y va a crear la fenomenología social. También pues emerge la etnometodología, unas nuevas propuestas también de la etnografía. Y bueno, vamos a ir viendo un análisis del discurso que también tiene una línea de desarrollo impresionante a lo largo del siglo XX y sigue desarrollándose y que, bueno, que estaremos abarcando y abordando pues a lo largo de la materia. Entonces, esta pues es una lectura introductoria, nos permite pensar y repensar esta cuestión entre lo cualitativo y lo cuantitativo, desde una propuesta más holística, desde una propuesta en donde estos paradigmas, más que ser opuestos y caminar por vías separadas, puedan llegar a converger, porque finalmente la realidad es una y cualquier estudio puede ser abordado, cualquier objeto de estudio puede ser abordado desde una perspectiva o desde otra. Y ambas nos pueden ofrecer un conocimiento valioso de ese fenómeno de estudio. Bueno, espero que esta breve explicación y breve introducción nos permita pues caminar hacia la reflexión de la construcción de la ciencia, en particular pues la psicología, que es la ciencia con la que nosotros estamos trabajando, de la que nosotros estamos reflexionando, y pues nos vemos en el siguiente video.